La derecha viene creciendo como nunca. Ustedes vienen decepcionando a la gente cuando gobernaron, decepcionan a la gente en los sindicatos, decepcionan a la gente en el Congreso, y eso implica pensar, hacer un balance y pensar si lo que se hizo hasta ahora está bien o mal para enfrentar a la derecha. La UET debería responder, ¿estuvo bien o mal que se vacíe de participación estudiantil el centro? ¿Estuvo bien o mal militar al candidato Scioli? ¿Estuvo bien o mal robarse las elecciones? Bueno, la 15 también debería responder. ¿Estuvo bien o mal durante los últimos 4 años defender el gobierno ajustador de Alberto Fernández y de la mano de esa defensa intentar decir que toda crítica que se hiciera era una crítica que le hacía juego a la derecha? La 15 debería responder también si estuvo bien o mal robarle a los docentes que se jubilen la obra social. ¿Eso estuvo bien o mal? ¿Ayuda o no ayuda a que crezca la derecha? Hay una operación por parte del peronismo y particularmente los compañeros de la mesa y la emergente que están hablando acá son parte de esa operación política, que es intentar plantear que hay indignos, ¿no? Que hay indignos a los que habría que volver a votar. El mal menor es necesario. Yo creo que este balance hay que hacerlo porque si no la derecha va a seguir creciendo año tras año. Entonces hay que discutir que el problema de los indignos no es solo un problema de personas políticas, sino es un problema de los proyectos políticos. Porque hay dos opciones frente a la decepción. Hay una opción que es la de pasar de militar la resignación a militar la decepción. Hay otra opción que es sacar conclusiones políticas. ¿Cuáles son las que yo saco? Hubo un problema en el peronismo de institucionalizar el movimiento de mujeres, rebajar nuestras aspiraciones porque era un movimiento que estaba en las calles, era un movimiento que tenía todas las de ganar, que era un movimiento que podía ir, por ejemplo, a conquistar la separación de la Iglesia y del Estado, y lo institucionalizaron, nos dijeron que nuestras demandas tenían que pasar por el Estado, como son amigos del Papa, intentaron hacer que abandonemos la tarea de la separación de la Iglesia y del Estado, y la conclusión que yo saco de esto es que el movimiento de mujeres, siempre tiene que mantener su independencia política. Saco la misma conclusión del movimiento estudiantil. ¿Qué pasa con el movimiento estudiantil? Si vos al movimiento estudiantil le decís por 4 años que no tiene que levantar la cabeza contra el ajuste de Alberto Fernández porque me gusta el gobierno que está ajustando la educación, tenés un problema. Si vos le decís, mujeres siempre tiene que mantener su independencia política. Saco la misma conclusión del movimiento estudiantil. ¿Qué pasa con el movimiento estudiantil? Si vos al movimiento estudiantil le decís por 4 años que no tiene que levantar la cabeza contra el ajuste de Alberto Fernández porque me gusta el gobierno que está ajustando la educación, tenés un problema. Si vos le decís, como dice la web, que hay que confiar en los radicales, tenés un problema porque después usan la enorme movilización que nosotros tuvimos para agarrar y transar el rectorado, transar con el gobierno de Milei y votarle la ley de bases a cambio de un 10% de aumento del presupuesto que deja fuera docentes y no docentes. Entonces la independencia política del movimiento estudiantil es central. Tenés el mismo problema también en el movimiento de trabajadores y trabajadoras, porque tenés dos opciones. Lo que están haciendo la CGT y la CTA, que es dormir la siesta, o organizar un plan de lucha, organizar un paro nacional, apoyar a los trabajadores, apoyar a los... No, pregunta, pero ¿están haciendo paro por los despidos que hay en el Estado? ¿Por los despidos que hay en PATE? Están haciendo... Están llamando a lucha y un paro nacional por los despidos que están en Otro ejemplo más. Está bien que sectores que van en la 15 en farmacia vayan con la franja morada. Está bien que las mujeres en la 15 vayan con la franja morada. Peronismo de primer nivel, o sea. Está bien que la CUP vaya con la franja morada. Me parece que hay que hacer un balance al respecto. El balance que saco es que hay que mantener la independencia política del rectorado y del decanato. Yo la conclusión política que saco es que hay que mantener la independencia política del movimiento estudiantil. Yo la conclusión que saco es que en el movimiento de trabajadores, la CGT y la CTA están durmiendo la siesta y a ustedes les gusta defenderla mucho, está durmiendo la siesta mientras hay trabajadores despedidos en PATE, o sea, está habiendo conflictos en los trabajadores del neumático, en el Posadas, está habiendo trabajadores despedidos de la tercerizada de Aerolíneas Argentinas GPS. Planteé una serie de problemáticas que yo veo que hacen que avance la derecha. Si nosotros no tenemos esas discusiones, no creo que podamos enfrentar verdaderamente al gobierno de Milei.